Leo pues en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo 17 y el anterior, junto con el versículo 15, es lo que se conoce como una proposición. El escritor divino está proponiendo, ¿qué está proponiendo? La excelencia del Evangelio. Eso es lo que se encierra aquí. Y notémoslo desde el verso 15. Voy a leer desde el verso 15 para destacar algunas cosas. Así que, esa expresión, así que es una expresión gramatical de conclusión o aplicación. El escritor, en este caso el apóstol Pablo, desde el versículo 1 viene hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, que como Dios le levantó de los muertos, que su resurrección fue el certificado de que Él era el Hijo de Dios. Al llegar aquí, o esta parte, así que Él pasa entonces a concluir. ¿Y cómo notamos que está concluyendo? Pues Él mismo lo dice, por mi parte, es decir, anteriormente ha hablado del Señor Jesucristo, ha hablado de Dios y ahora Él dice, en cuanto a mí, entonces está aplicando lo que anteriormente dijo. En cuanto a mí, o así que por mi parte, ansioso estoy, o deseoso, yo quiero, estoy anhelando, eso persigo, tengo la misión de ¿qué? De anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué está ansioso? Vamos a preguntarle a él. Pablo, ¿por qué tú estás ansioso de ir a Roma? Y el versículo 16 responde, porque no me avergüenzo del Evangelio. Nótense, Pablo, ¿por qué tú estás ansioso? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ah, caramba. Y entonces tú tienes el Evangelio. Sí, lo tengo. La supereminente grandeza del poder de Dios es el Evangelio. Y yo lo tengo. Y estoy ansioso de ir a Roma a predicarlo. Así que lo primero es lo que es el Evangelio. Segundo, el mensaje del Evangelio. Verso 17. ¿Y dónde quedé? En el 17. Sí. Aquí yo no tengo tanta destreza con estos iPad y estas cosas. Los muchachos son tremendos con eso, pero yo no. Yo me confundo. Discúlpenme. Voy a repetir el 16 y a seguida el 17. Hay una pregunta. Pablo, porque la Biblia responde. La función del predicador es poner a hablar la Biblia. Pablo, ¿por qué tú estás ansioso de ir a predicar el Evangelio a Roma? Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. La primera razón es lo que es el Evangelio. La segunda, ¿por qué, Pablo? Y entonces responde también en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué tú quieres ir a predicar el Evangelio a Roma? Por lo que es el Evangelio y el tema central del Evangelio. ¿Y cuál es el tema central del Evangelio? La justicia de Dios. Déjame hacerte la pregunta otra vez, Pablo. ¿Por qué que tú quieres ir a predicar el Evangelio a Roma? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Yo quiero ir a predicar el Evangelio porque la ira de Dios está sobre ellos. Si mueren sin Cristo se van al infierno. Estoy ansioso de ir a Roma.
Así que hay más razones, pero básicamente esas son las tres razones. Lo que es el Evangelio, la supereminente grandeza del poder de Dios para salvar a todo el que simplemente cree. Oh, si una persona te dice, bueno, que yo no estoy preparado para convertirme, ¡no! Ya Cristo hizo la preparación, solo es creer. No nos salvamos por obras, Cristo hizo las obras. Y tercero, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vuelvo al verso 17, entonces, que es nuestro tema. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Oh, ¿qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Cuál es el tema central del Evangelio? La justicia de Dios. Oh, ¿y a dónde usted me quiere llevar? Que el tema de hoy es averiguar qué es la justicia de Dios. Porque si el tema central del Evangelio es la justicia de Dios, tenemos que averiguar qué es eso. Y para eso nos hemos reunido. Es decir, ¿por qué tú viniste a la iglesia? Porque Dios manda que venga a la iglesia. Entonces tú estás obedeciendo a Dios, ¿sí? Correcto. Pues eso queremos hablar, la palabra de Dios para ti. ¿Y qué es la justicia de Dios? En breve, que Dios se vistió de carne, Dios se vistió de hombre y estuvo aquí en la tierra y tuvo una conducta moral y religiosa como si fuera un hombre. Esa es la justicia de Dios y ese es el tema de hoy. Ese es el tema central del Evangelio, la justicia de Dios. El Señor Jesucristo es la justicia de Dios. Dios, si cabe la expresión, se disfrazó de hombre. Dios no es hombre, Dios es el creador, pero Él se disfrazó de hombre y ese hombre fue el Señor Jesucristo. Y ese es el tema central. Su conducta fue perfecta para luego imputarla a nosotros. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Cómo hablaremos este tema? En dos partes. Primero, ¿qué es la justicia de Dios? Vamos a averiguar qué es la justicia de Dios. Y segundo, algunas lecciones a aprender de este tema. Así que empezamos con lo primero. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cuál es el primer punto? ¿Qué es la justicia de Dios? Sí, ok. Cuando uno lee la Biblia, uno va a encontrar que la palabra justicia tiene 4 connotaciones, 4 definiciones diferentes. Así que vamos a ver las cuatro, para entonces nosotros saber a qué se está refiriendo el pasaje. Es decir, Romanos 1:17. Para empezar, la justicia es la manera en que Dios castiga hombres, pueblos y naciones. Y así está escrito en Daniel 9:7. Dice el escritor, el profeta, tuya es la justicia, oh Señor, como sucede hoy a los hombres de Judá. Los ha echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Es decir, que Dios desechó a los habitantes de Jerusalén y de Judá por su pecado, por su iniquidad. Así que hay una justicia, como he dicho, que Dios usa, ¿para qué? Para castigar hombres, pueblo y naciones. Hombres, pueblos y naciones. ¿Y es esa la que dice el pasaje? No, no es esa. ¿Y cuál es la que dice el pasaje? Espérate, aguántate. Pero hay también la justicia humana, lo que se conoce los tribunales. Por ejemplo, en Éxodo 18, versículo 13, dice: aconteció que el día siguiente Moisés se sentó a juzgar el pueblo. Moisés era un juez, profeta, pero también juez, y desde temprano hasta tarde juzgaba al pueblo. No, que fulano me compró un burro y que no me lo quiere pagar, o una mula, y él pasaba el día entero. Hay entonces una justicia humana, es decir, que se trataban los asuntos de la sociedad. Pero hay una tercera también, y es lo que se llama equidad. Y equidad, o lo que dice también en Tito capítulo número 2, la equidad es lo que debe gobernar mi relación con el prójimo. En este sentido, por ejemplo, tú estás vendiendo un vehículo
la transmisión está mala y entonces, pero tú no lo dices al otro. Eso es falta de justicia o de equidad. Y tampoco a esa se refiere el texto. Por ejemplo, para sostener bíblicamente lo que he dicho, en Jeremías 22:13 dice: ay del que edifica su casa sin equidad y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da salario. Lo pone a trabajar en un trabajo de plomería y cuando llega el sábado, ay, te pago después. Eso es justicia o equidad. Pero hay también otra justicia. Y ahí les invito a ir a Mateo capítulo 6 y el verso 1. Por favor, vayamos allá. Mateo 6:1. Si llegaron, ya yo llegué, lo voy a leer. 6:1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. A la luz de este texto, entonces, podemos sacar una definición de justicia. Y es la que refiere el pasaje. Y es esta: que la justicia de una persona es el resultado de su conducta moral y religiosa. En nuestros barrios hay individuos que son mala paga, tienen una justicia negativa. Pero hay otros individuos que son buena paga, que son honrados, que son honestos, que son trabajadores, entonces tienen una justicia positiva. De esa es la que refiere el texto. La justicia de Dios. Dios desciende, el Espíritu de Dios en una jovencita llamada María, le fecunda allí y nace un niño llamado el Señor Jesucristo. Voy a tratar de dramatizar. Todas las mujeres en la mitad de su periodo desprenden un óvulo. En el caso mío, mi papá conoció a mi mamá, se unieron y yo nací. En el caso de María, siendo jovencita, por así decirlo, estoy dramatizando, el Espíritu Santo entra en el vientre de María y coge un óvulo y lo fecunda. Ese niño, ese feto era Dios vistiéndose de carne. Es decir, que eso es lo que revela el Evangelio, que Dios vino a este mundo, entró en el vientre de una jovencita llamada María, se disfrazó de un ser humano sin pecado, a los 9 meses fue sacado del vientre y tuvo una conducta moral y religiosa durante toda su vida, o lo que llamamos justicia divina positiva, el Señor Jesucristo. Eso es lo que revela el Evangelio. El Evangelio no revela otra cosa que esa, que Dios para salvarnos se humilló, se vistió de carne para venir a buscarte a ti y a mí. Da tristeza cuando un hombre dice que se puede salvar por obras, despreciando lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. La justicia de Dios se revela por medio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se explica eso? No, eso no hay manera de explicarlo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice 1 de Timoteo 3:16. Eso no hay que explicarlo. Eso se cree. El texto lo dice. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Es para ser creído, no para ser totalmente entendido. Porque yo me pregunto, ¿y cómo que el espíritu, que es invisible, entonces se mete en un óvulo y la fecunda? ¿Y cómo es eso? Porque el óvulo es materia y el espíritu no es materia. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Grande es el misterio de la piedad. Mira cómo eso funciona. Imagínate que yo te vaya a regalar $100. Tú no vas a averiguar de dónde yo saqué los $100. Tú le vas a echar mano. El Evangelio es más o menos así.
Yo no averiguo cómo fue el asunto, yo le he hecho mal. El texto lo dice clarísimo. Por fe y para fe, como está escrito. Ahora bien, eso no empezó con el Señor Jesucristo, eso estaba ya profetizado siglos antes. Les invito por favor a ir a Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Leo. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Ahora, explíqueme eso, el Señor, justicia nuestra. Esto es lo que se conoce como ser justificados. Es decir, que el nombre cristiano, un verdadero cristiano, es lo mismo que el Señor, justicia nuestra. Por ejemplo, cuando Dios le mandó a Moisés a construir el tabernáculo, hubo algunos utensilios hechos de madera y Dios mandó a que fuesen cubiertos de oro. Por ejemplo, una cuchara, un tenedor de madera de acacia era cubierto totalmente de oro. Cuando usted entraba al tabernáculo, usted veía el utensilio, pero no veía la madera. Lo que veía era oro. En Cristo es así. Dios no nos ve, Dios ve a Cristo en nosotros. Por eso Gálatas dice, si fueseis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ese es el tema central del Evangelio, que el Señor es nuestra justicia. Vayamos también, para ir abundando en el asunto, a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. El verso 18. Retomo mis palabras. He dicho, cuando usted entraba al tabernáculo, usted no veía la madera. O dicho de otro modo, a los que estáis en Cristo somos justificados. Dios no ve nuestras corrupciones. Lo que ve es la justicia de Cristo en nosotros. Así como el oro cubría la madera seguía ahí, pero cubierta de oro. Así también es la justificación de todo verdadero creyente. Y ese es el mensaje del Evangelio, que somos justificados. Y eso a su vez significa, ¿sabe qué significa eso, amado hermano? Eso significa esto: en un verdadero creyente no hay pecado que pueda condenarlo, porque él está revestido de la justicia del Señor Jesucristo. Verso 18 en 2 Corintios 5. Y todo esto, ¿cuál es esto? Todo lo que hemos hablado procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A saber, es decir, hasta donde nos llegue el entendimiento, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y ahí me detengo. Señor predicador, ¿qué es eso de que Dios no tomaba en cuenta las transgresiones de nosotros? ¿Cómo es eso? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le prometió un Salvador.
todos los pecados de los elegidos desde Adán hasta la cruz del Calvario, millones y millones de pecados, Dios no se los cobró para cobrárselo a Jesucristo. Reitero, todos los millones del pueblo de Israel, de los elegidos, Dios dice: el alma que pecare morirá. Él podía haber bajado una sentencia de juicio y destruirlo a todo, pero no, Él se aguantó hasta que viniese el Señor Jesucristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, para que Cristo pagase por ti y por mí. Vuelvo a leer. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este es el centro del Evangelio, del mensaje del Evangelio, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Este es el centro del Evangelio, este es el centro de la gloria, que Cristo, justicia de Dios, es nuestra y es tuya. Gloria a Dios, esa es la expresión. Gloria sea a nuestro Dios. Verso 20, voy a reiterar algo en el verso 20 que decía ayer. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En otras palabras, ahora mismo el predicador está edificando la iglesia y al mismo tiempo llamando a fe y llamando a otros a conversión. Y es tan grande el amor de Dios que parece como si Él no estuviese rogando, pero Él no nos está rogando. Él no nos necesita, pero su amor es tan y tan grande que parece eso. Es decir, hay hermanos aquí que quizás no son tan ricos, pero cuando usted lo ve bien vestido, parecen ricos. Las jóvenes que estaban hoy cantando parecían ricas. ¿Y cómo usted sabe que no eran ricos? Yo no sé si son ricos o no, pero parecían. Eso sí yo sé que parecía. Parece como si Dios nos necesitase. Por eso el apóstol Juan escribe: de tal manera amó Dios al mundo que parece como si nos rogara. Así es el púlpito, constantemente vivimos llamando a las personas que se arrepienten y ellos hasta lo desechan porque parece como si le estuviesen rogando. Nótense, el texto lo dice literalmente, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, nosotros os rogamos. Yo sí te necesito, Dios no, pero yo te necesito. Te rogamos, conviértete al Señor Jesucristo. Me impresionó esta mañana cuando estaba aquí, lo que viene por primera vez. Se levantaron muchísimas personas. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! A todos esos que vinieron por primera vez, bueno, yo no sé si vienen de otra iglesia, pero si no vienen, si no están convertidos, te ruego, te suplico, conviértete al Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que se conoce como justificación. La justificación es un término bíblico que significa que mediante la fe, cuando yo ejerzo fe en el Señor Jesucristo, se abre una especie de canal, como si fuera un Wi-Fi. Y entonces yo le mando un mensajito, ¡guácate! Con todos mis pecados, mis corrupciones, mis malos pensamientos, mi codicia, todo eso. Y de allá viene y me visten con la justicia de Jesucristo. Me llaman, me perdonan, me justifican, me santifican, me adoptan y me glorifican.
Así que hay un WhatsApp divino donde le mandamos todos nuestros pecados. Y entonces Él a nosotros nos manda la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No estamos desnudos espiritualmente. Por eso podemos entrar al lugar santísimo todo el tiempo, porque estamos vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Y para que nuestra alma lo sepa y no se olvide, nosotros siempre pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. De modo que la gracia de Dios ordena que a nosotros se nos pase la conducta perfecta del Señor Jesucristo, se nos pone a nuestra cuenta. Lo voy a tratar de ilustrar. Tengo una tarjeta de crédito y entonces voy a comprar la comida y me rechaza la tarjeta de crédito. ¿Y por qué? Porque usted debe, no la ha pagado. Entonces tengo una deuda que no he pagado, sí. No te van a repachar con la tarjeta de crédito. No está vencida, pero no tiene deuda. Pero viene alguien y paga la cuenta, la tarjeta de crédito, y yo vuelvo al colmado y puedo comprar. Cristo paga todo por nosotros. Y es una tarjeta de crédito Premium Platinum. Podemos entrar al lugar santísimo y siempre nos van a despachar. ¿Te gustó eso? Así que ese es el mensaje del Evangelio, la justicia de Dios en nosotros. Quiero llevarle a otro texto para fortalecer nuestra fe. Se encuentra en Romanos capítulo 8. Por favor, vayamos allá, Romanos 8. Desde el verso 35 voy a leer hasta el 39. Así que les ruego poner la mayor atención o leerlo en su propia Biblia. Dice así el escritor divino, y empieza con una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O dicho de otro modo, ¿quién nos hará perder la salvación? Sería la idea. A veces tú y yo hemos tenido dudas de nuestra salvación. Pues eso mismo encuentra el apóstol aquí. Parece que él pasó por la misma. ¿Podré perder la salvación? ¿Cuándo se pierde la salvación? Y eso es lo que él está diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se pierde la salvación. ¿Qué nos hará perder la salvación? ¿Quién nos hará perder la salvación? Y él comienza a responder preguntas retóricas. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito. Aquí viene la respuesta. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, como hombres sin sentido. Así nos consideran a nosotros en vuestro trabajo, en la escuela, que somos fríos, que somos indiferentes, que somos unos estúpidos. Así nos dicen. Pero, verso 37. En todas estas cosas, como se cantaba esta mañana, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo el pueblo dice amén. Llamo vuestra atención otra vez sobre el versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, la misericordia de Dios es más alta que los cielos.
A mí no me gusta decir que el amor de Dios es infinito. No, el amor de Dios es más que infinito. El infinito es una cosa creada, pero el amor de Dios es sobre infinito, como dice Salomón en otro lugar, que ni los cielos de los cielos pueden contener la misericordia de nuestro Dios. Pero hay algo más en el texto. Ni ninguna otra cosa creada. ¿Y tú qué eres? Una cosa creada. Amado y entrañable hermano, tú eres cristiano, una cosa creada. Ni que tú quieras puede perder la salvación. Ni que tú te vayas de Dios puede perder la salvación. Si tú lees 1 Corintios capítulo número 11, algunos hicieron desórdenes en la Santa Cena y Dios le quitó la vida y los hizo dormir, pero no los condenó. No hay condenación, eso es un absoluto para el verdadero creyente. No hay condenación. Ni que tú quieras. David pecó, mató, mintió, se alejó. Y un día le dijo Dios a Natán, anda a ver, tráeme a David, que es aquí que él pertenece. Y fue y lo trajo. Pedro negó y juró. Imaginemos, voy a dramatizar un poco, está Pedro en un sitio, en el patio de con la criada, y la criada le dice, pero este es de ellos, este es de ellos. Dice Pedro, ¿yo? No. Mire, este andaba con Cristo. No, yo no conozco a ese hombre, yo nunca lo he visto a ese hombre. Así dijo. Y no solamente lo dijo, juró que él no conocía al Señor Jesucristo. ¿Tú puedes creer eso? Y el Señor lo miró. Y dijo, Pedrito, ven. Lloró amargamente, pero no se perdió. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a tratar de ilustrar. En una zona rural había un señor y él tenía un deseo intenso de conocer al rey de su país, de su nación. Él quería conocerlo, pero no tenía muchas maneras de hacerlo. Y un día, mañana voy para el palacio y voy a conocer al rey. Se acostó, se levantó, esa noche llovió. Él vivía en un sitio como alto, de tierra, y entonces cuando venía bajando de su casa para ir al palacio, resbaló y había una posilga abajo. Y entonces él resbaló y cayó dentro de la posilga y se estaba ahogando. Un buen hombre que iba por allí lo vio que se estaba ahogando, le tiró una soga, él agarró la soga y lo sacó hasta la orilla. Y entonces el hombre le quitó la ropa, lo lavó, primero lo lavó completamente, pero la ropa seguía apestosa. El hombre era chiquito, calvo, feo y apestoso. Pero él tenía la presunción de conocer al rey, pero la tenía. Pero después que lava la ropa se da cuenta que la ropa sigue hedionda y no era para ir al palacio. Entonces le quita toda la ropa y vuelve y lo baña. Y el hombre quedó limpiecito, pero desnudo. Entonces el buen hombre se quitó su ropa y se la puso, porque él iba para el palacio a conocer al rey. Y el hombre se fue a conocer al rey. Entra al palacio con cierto temor. El rey está sentado en su trono y oye un ruido el rey. El rey se levanta y va al pasillo, y cuando va al pasillo, es mi hijo. La ropa era la de su hijo. Así es Cristo con nosotros. De Cristo estáis revestidos. Así que cuando el rey oye un ruido en el pasillo y va y te ve a ti, lo que ve es a Cristo. Esa es la justificación. No hay manera de perder la salvación en un verdadero creyente. Ahora, ¿por qué Dios hace todo eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios todo eso? Hay un texto en 1 de Crónicas 17:24 que creo que tiene la respuesta. Les invito a ir allá.
Primera de Crónicas, capítulo 17 y el verso 24. Primera de Crónicas, capítulo 17, voy a leer los versículos 23 y 24. David está orando. Y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de tu casa sea afirmada para siempre y haz según has hablado. Y sea confirmado y engrandecido tu nombre para siempre al decirse: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios para Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Llamo vuestra atención en el verso 24 cuando dice esto, que voy a leer otra vez. Es Dios para Israel. El para significa propósito. ¿Para qué tú viniste aquí hoy? ¿Para adorar al Señor? Entonces, para significa propósito. Y con eso en mente vuelvo a leer el texto. Es Dios para Israel. Tú hiciste muchísimas cosas para hoy venir aquí. ¿Correcto? Sí. El texto está diciendo, como si Dios se hiciese Dios para Israel, para la iglesia, para su pueblo, para ti. Vuelvo a repetir, como si Dios se hiciese Él mismo Dios para nosotros. Esa es la razón de la salvación tan y tan grande que Él nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Dios es para nosotros. Por lo tanto, en todos tus problemas, en todas tus angustias, en todas tus dificultades, en duda de tu salvación, recuérdale eso a Él siempre. Tú eres Dios para mí. Dios es tuyo. ¿Y qué frescura de ustedes decir que Dios es mío? Es Él que lo dijo. Yo no lo estoy inventando. Dios es Dios para su iglesia. Él es Dios para nosotros. Gloria sea nuestro Dios en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y todo el pueblo dice, amén. Pero te voy a dar otro texto. ¿A qué yo vine? A darte seguridad de salvación. A eso vine. Porque como leíamos hace un rato, y es algo que yo he visto aquí, los maestros de la iglesia están para eso, para dar fe, colaboradores en la fe y colaboradores en el gozo del pueblo. Con dudas es difícil que uno trabaje, pero cuando uno está seguro, trabaja con más eficiencia. Oye este texto. El pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Dónde viene la condenación? De la ley. Pero si la ley no está para ti, ya Cristo la pagó, no aplica para ti. Entonces tú no puedes perder la salvación. En los incrédulos el pecado está señoreándose sobre ellos. Están bajo condenación. Pero en los verdaderos creyentes, la ley no se enseñorea de ellos. Están bajo la gracia. Uno de los sermones que más gusta a la iglesia es cuando vemos las debilidades de los siervos de Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Ezequías, y de Pablo y de todos. Eso nos consuela a nosotros. ¿Y por qué nos consuela? Porque nos está diciendo que hay gracia, que estamos bajo la gracia de nuestro Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos aplicaciones y concluimos. Primero, la seguridad del amor a Dios, del amor de Dios y la salvación de tu alma depende mucho de tu conocimiento espiritual.
Es muy posible, si la mente no me engaña, que algunos de ustedes hoy tendrán mayor seguridad de salvación. ¿Y por qué? Por el conocimiento. Entonces tu seguridad de salvación va a depender mucho de tu conocimiento espiritual. ¿Y qué usted me quiere decir con eso? No deje de asistir a la iglesia. Eso es lo que quiero decirte. No deje de hacer tu devocional como se hablaba con los hombres ayer. Busca la palabra de Dios constantemente. No hay nada que pueda consolar tu alma, fortalecerte, darte gozo y paz como la palabra de Dios. Y esa seguridad viene por el conocimiento espiritual. ¿Y qué estamos tratando de hacer? De añadir fortaleza a tu fe, gozo y paz a tu alma. Y otra aplicación y final, amigo, a los que han venido por primera vez o que no conocen a Cristo, porque pudiera ser que una persona haya venido aquí más de una vez, pero todavía no conoce al Señor Jesucristo. Hoy Dios te ha hablado. ¿Qué debo hacer entonces? Ejercer fe. ¿Y cómo se ejerce fe? Bueno, imagínate que yo te diga, mira, mañana en la puerta voy a darle $10 a todo el que venga con una camisa blanca. Tú no estás viendo los $10, ¿no? No, pero vas a venir. ¿Y por qué vas a venir? Porque confía en lo que yo te estoy diciendo. Confía en Dios y ahí en tu asiento pídele, Señor, perdona mis pecados. Sálvame, justifícame y guárdame para la vida eterna. Quiera Dios bendecir su palabra entre nosotros. Amén.